bueno, yo hice una pequeña selección. La idea es que las preguntas las vayan poniendo en el chat y las vayamos respondiendo por cada caso, como para que sea un poco más dinámico y no tener que quizá cuando son dentro de un rato hablar del primer caso y eso. Así que bueno, la idea, un poco lo que yo les quiero transmitir es que tomen contacto con el tipo de informe que van a recibir, qué información justamente les va a brindar este informe y en algunos casos cómo se puede hacer un seguimiento, considerando el rendimiento que va teniendo el paciente con sus audífonos y las posibilidades de cambio cuando es necesario. Empezamos con este caso, que es un paciente adulto de cuando consulta tiene 68 años, no usaba audífonos. Su primera consulta fue en el 2015. Esta es su audiometría, no sé si la ven completa con la logo. Es una hipoacusia neurosensorial, bilateral, pareja, con una caída acentuada en las frecuencias agudas, y la logo que conserva una buena discriminación. ¿Sí? Yo justo lo estoy viendo ahí, corrida. En base a esta audiometría, en ese momento probamos audífonos, y esto es lo que se evaluó. Obviamente la mayoría de los pacientes vienen con la inquietud de usar audífonos chiquitos, que no se vean, especialmente los intracanales. Yo siempre les recuerdo que ningún audífono es invisible, que todos los audífonos tienen un grado de visibilidad. Pero justamente hay otra cosa muy a tener en cuenta, que es la configuración de la pérdida auditiva. Como veíamos en la diapo anterior, los graves estaban conservados, ¿sí? Esto realmente medio que uno a veces se frena de probar un audífono intracanal o un audífono de inserción profunda, porque muchas veces, lo que charlábamos la otra vez, el mismo molde del audífono, que va todo adentro del oído, va a producir una sensación de taponamiento. Pero bueno, en este caso los probamos porque él quería probarlos, y como vemos, fíjense que están indicados el rendimiento en ambiente silencioso y en ambiente ruidoso, tanto para los intracanales como para audífonos RIC, que el rendimiento es similar. No es que hay una ventaja a favor de uno o de otro, porque en realidad si el audífono está preseleccionado adecuadamente y está calibrado adecuadamente, tenemos que tener rendimientos parejos en los modelos que vamos a probar. Pero acá no está consignado, pero seguramente hay una gran diferencia en cuanto a la percepción subjetiva del paciente. Por eso es tan importante la prueba. Cuando probamos estos audífonos, él inmediatamente notó que su voz se modificaba de una manera importante y hasta un punto molesto. Esto es lo que suele suceder con estas configuraciones, con los audífonos que van hechos a la medida en el canal auditivo. Entonces la indicación fue audífonos RIC, que los audífonos RIC nos permiten dejar el canal mucho más liberado, más ventilado, y dan una sensación mucho más cómoda. Este es un caso muy sencillo, no sé si hay alguna pregunta de esto, y si no, pasamos al otro. Hay una pregunta, por ahora en el chat no han dejado Bueno, cualquier pregunta. cosita volvemos, no hay drama. Sí, sí. Bueno, este es otro paciente que cuando consultó tenía 37 años, fue en el 2015, tiene autoesclerosis, estaba operado del oído derecho, fue operado del oído derecho, y ya venía, cuando yo lo recibo, usando un audífono SIC en el oído derecho. Esta es su audiometría, tiene incluso tomada la logo por ósea, tiene los desplazamientos de la ósea. Bueno, es una típica curva de autoesclerosis, eso no quedaba ninguna duda. En ese momento, su inquietud era el audífono. Él usaba un SIC y él todavía quería un audífono más chiquito. ¿Se acuerdan que yo la otra vez hablé de los peritimpánicos? Bueno, él apuntaba, había buscado en internet y apuntaba básicamente a un modelo así. Lo que hicimos en primer lugar fue comparar. Acá sí hay una comparación con el equipamiento que usaba, y la idea es ver si hay alguna ventaja comparando el equipamiento anterior con los audífonos que se indican, y vemos que la gran ventaja estaba en la mejora en el ambiente ruidoso,
como vemos acá, que hay como un 40% de diferencia, cuando equipamos ambos oídos, ¿sí? Él venía muy motivado con pasar a otro tipo de audífonos más chiquito y no tenía ningún problema en usar dos audífonos y de hecho sentía que los necesitaba, así que la indicación en ese momento fue pasar audífonos SIC en ambos oídos y es un paciente que empezó a funcionar muy bien. El tema fue que 3 años después tiene una hipoacusia súbita en oído derecho y su audición baja considerablemente y baja también la discriminación del oído derecho. Entonces lo primero que hicimos fue darle más ganancia al audífono que tenía en el oído derecho, pero recordemos que era un SIC de los más pequeños, entonces el tamaño nos limita en cuanto a la potencia que puede brindar ese audífono. Habíamos evaluado la discriminación con este oído obturado, porque si no el oído, digamos, hay que enmascararlo de alguna forma, igual que se hace para tomar la logo, para poder verificar o comprobar cuánta ganancia le puede dar en el oído derecho el audífono, y en estas condiciones no alcanzaba con ese audífono al 24%, o sea, tenía un rendimiento muy pobre. Entonces decidimos cambiar el audífono del lado derecho a un audífono dentro del formato SIC, pero con un auricular, o sea, con un parlante más potente, porque él seguía con sus requerimientos estéticos de no querer cambiar a un retroauricular o a un RIC que nos brindarían de una manera más cómoda la ganancia que él estaba necesitando en el oído derecho. Entonces, con el SIC nuevo, que tenía un auricular más potente, llegábamos a la discriminación esta esperada, que era del 60% en el oído derecho. Sigue pasando el tiempo, él vuelve con la noticia ahora de que perdió el audífono del lado derecho, ese nuevo audífono que habíamos hecho. En realidad lo perdió porque concretamente empezó a notar que tenía cada vez menos beneficio y se lo sacaba. Entonces, la forma más fácil de perder un audífono es cuando uno se lo saca, se lo pone, lo empieza a dejar en cualquier lado, ahí se pierde. Pero él venía con la intención de renovarlo, o sea, de seguir usando audífono en el lado derecho. De hecho, su logo había mejorado bastante, como que la pérdida se había estabilizado, y volvimos a probar audífonos de diferentes tecnologías, o sea, con mayor cantidad de canales, con mejor claridad de la voz, pero todo el tiempo él sentía que había amplificación y de hecho la discriminación mejoraba, pero cierta interferencia con la claridad que tenía con el audífono del oído izquierdo. Lo probamos en varias sesiones, como para no quedarnos con una primera impresión, pero realmente por su experiencia previa, digamos, o por su autoconocimiento más que nada, por el momento decidimos solamente seguir con el equipamiento en el oído izquierdo y se está haciendo ahora un audífono nuevo, más actual, digamos, con la tecnología más actual para el oído izquierdo. ¿Sí? O sea que el oído derecho es una lástima realmente dejarlo sin estimulación, lo charlamos, él es consciente de eso, pero en las pruebas no se vio ayuda y realmente es confiable su respuesta, esta respuesta de esto que dice él de no recibir claridad o que le interfiere con el otro. Así que por ahora este caso está así. Si no hay puntos, el momento igual cualquier no duda tenemos podemos preguntas. volver. Este es otro, bueno, bárbaro. Este es otro paciente, me interesaba mostrárselos porque es un caso también con otra esclerosis que viene usando audífonos RIC en ambos oídos desde hace unos años, yo lo recibo ahora, también fue operado del oído izquierdo en el 2007, su pérdida hoy por hoy es como más pareja que la que vimos antes, ¿sí? Pero más que nada lo que le quería mostrar es esta logo en donde ustedes ven que alcanza un 80%, ¿sí? Él viene con sus audífonos que no son tan viejitos y que no están, digamos, tan mal, pero con la inquietud de probar algo nuevo, de ver qué otra cosa puede haber. Entonces también hacemos el rendimiento, la comparación entre su equipamiento
y un equipamiento nuevo. Lo que compruebo es que con su equipamiento, con lo que él está usando, tanto en ambiente silencioso como en ambiente de ruido, está recibiendo la ganancia, las características electroacústicas que requiere su caso, porque está alcanzando un 92% de discriminación en ambiente silente, esto es formato abierto, con las listas fonéticamente balanceadas que usamos para la logo. Y incluso si agregamos ruido ambiental, también vemos que el rendimiento es muy bueno. Incluso yo diría que hasta es mejor este rendimiento que el esperado por la logo, con lo cual quizá esta logo, que voy a volver, está, digamos, podría haber sido controlada, quizá posiblemente esta logo podría haber subido hasta el 100%, porque es también característico de la autoesclerosis, si bien acá tiene ya un componente que está afectando el oído interno, la oto en general tiene muy buena discriminación, es un paciente relativamente joven y el rendimiento del audífono me lleva a mí a pensar de que esta logo puede estar mejor. Y de hecho con los audífonos nuevos vemos que también está en más o menos en ese mismo rendimiento. ¿Y cuánto mejora? Esta ganancia nos muestra una diferencia mínima. Sinceramente acá la sugerencia fue seguir con su equipamiento, porque no iba a tener, digamos, audiológicamente una gran ventaja en cambiar. Sí le interesó que estábamos probando audífonos que eran recargables, con lo cual se podía independizar de las pilas, audífonos que tienen conexión directa con los teléfonos celulares, eso es, a los pacientes les atrae muchísimo porque les resuelve el tema de la llamada telefónica por celular y de poder escuchar los audios. Aparte es como que descubren un mundo nuevo pudiendo escuchar música a través del celular. Normalmente cuando uno usa audífonos eso no se puede hacer, no podemos ponernos audífonos y auriculares como hace todo el mundo, así que el audífono en este caso reemplaza al auricular, eso lo entusiasmó muchísimo, pero concretamente si vamos a hablar de los datos en cuanto al audiológico, la ganancia iba a ser muy similar entre el equipamiento que tiene él, que es muy bueno, y realmente le estaba rindiendo. Bueno, este es otro caso, una Te hago paciente una, más de mayor Verónica, edad, 86, sí, perdón, sí, te leo una pregunta. te escucho. En realidad, más que tanto para el caso anterior como una pregunta en general, ¿el rendimiento se hace oídos por separado o juntos? No, si vamos a equipar, al menos como lo hago yo, digamos, si yo voy a equipar ambos oídos, hago el rendimiento con los dos oídos, o sea, sin ningún audífono con los dos oídos y con audífonos en los dos oídos. Salvo que tenga alguna duda, eh, más cuando las pérdidas son viejas por separado, porque es una pérdida simétrica, el primer caso de autoesclerosis, eh, y yo espero rendimientos muy diferentes y de hecho si cuando pruebo en el audífono en el lado derecho tengo que enmascarar o ensordecer el lado izquierdo, pero en curvas como la de recién se hacen los dos oídos a la vez. Bien. Esta paciente, bueno, como decía, es una paciente más mayor, de 85 años, o sea, ya estamos en otra franja etaria, nunca usó audífonos, tuvo una hipoacusia súbita en oído izquierdo, eh, le indicaron un sistema Cross, que si quieren yo ahora les voy a comentar de qué se trata. Esta es su audiometría, ¿sí? Yo diría que para los 85 años su oído derecho está muy bien, y el oído izquierdo sufrió la hipoacusia súbita, justamente. Viene con una indicación de sistema Cross eh, que le habían hecho en otro lado, no se había sentido cómoda con el sistema Cross, tenía muchas dudas, también le habían probado un audífono convencional, digamos un audífono retroauricular de potencia en el oído izquierdo, pero con ese audífono sentía solamente vibración, sentía ruido. Y bueno, cuando consulta conmigo, yo también le ofrezco, digamos, probamos audífonos, pasó lo mismo, pero para mí era un caso para un sistema Cross, así que probamos el sistema y se sintió mucho más cómoda, él lo probó, digamos, un rato, pudo salir a la calle, pudo caminar, se dio cuenta que mejoraba incluso su inestabilidad,
Así que nos definimos por el sistema que haya estado, pero es como que corroboramos la indicación. Cuando probamos un sistema cross, más con una pérdida auditiva como la de esta paciente, que en silencio, como tiene un oído bastante bueno, no tiene demasiados problemas, probamos directamente en ruido, ¿sí? Y el sistema Cross lo probamos aplicando ruido en el lado bueno, generalmente, con el paciente de perfil, aplicando ruido del lado bueno y la palabra del lado que está afectado. Y ahí vemos la diferencia que hay en discriminación entre sin el equipamiento y con el equipamiento. Como para hablar un poquito del sistema Cross, es una indicación que se utiliza cuando no se puede utilizar un audífono en el oído por el tipo de pérdida que tiene. No es la única opción que tenemos hoy por hoy para hipoacusias unilaterales. Hay muchas otras, pero bueno, el sistema Cross es una opción accesible en cuanto a lo económico comparado con otras que se puede probar. Hay otras que también se pueden probar y lo que yo digo es como que siempre deja la puerta abierta para algún otro tipo de dispositivo o de intervención si esto no resulta. El sistema Cross lo que hace es recibir, como figura acá en el esquema, se coloca un micrófono en el lado afectado, en el lado que no puede ser equipado, y ese micrófono le va a transmitir de manera inalámbrica, que está graficado con un cable, al dispositivo que está colocado en el oído bueno, y de esa manera este oído recibe la información que no podía recibir del otro lado. Es una pseudo binauralidad, no es una binauralidad completa. Es como si estuviéramos engañando al cerebro porque el que sigue escuchando es el oído bueno. Pero da una sensación de equilibrio, da una sensación de recibir información del otro lado. El paciente ya puede evitar girar la cabeza hacia el lado bueno cuando le hablan del lado malo, mejora mucho la discriminación en el ruido. Es una ayuda más de todas las que contamos hoy por hoy para las generales. Y en el caso en que el oído bueno tiene algún tipo de grado de pérdida auditiva, o sea, necesita también amplificación, el sistema se llama B-Cross. En realidad es simplemente una diferencia de nombres porque el equipo es el mismo. Uno, digamos, lo que hace es a través del soft, es activar el micrófono del lado sano o del lado mejor, o no activarlo. En el B-Cross están los dos micrófonos activados, en el Cross está solo activado el micrófono del lado más afectado. ¿Sí? Esta paciente ya está equipada con su sistema Cross y la verdad que anda muy bien, a pesar también de la edad, porque a veces uno con una paciente de tanta edad no representa la edad, o sea que está bastante bien a pesar de sus 85 años, uno se resiste a un equipamiento que quizá cambia mucho, le cambia mucho la forma de recibir la información, pero también hay que tener en cuenta que la hipoacusia fue reciente, entonces está como más dispuesta su cabeza a adaptarse a un nuevo sistema. ¿Sí? Pasamos al otro caso. Este es un Perdón, paciente que tiene, Vero. sí, Sí. Si podrías repetir la indicación de un sistema Bicross. sí, el Bicross se indica, en principio todo es probable, o sea, todo hay que probarlo para terminar indicándolo, pero el cross básicamente está pensado para aquellos casos en donde el oído no puede recibir una amplificación convencional. Es un oído perdido generalmente, una anacusia, una hipoacusia súbita o producto de una hipoacusia súbita. El Bicross está indicado para un oído así, pero que a la vez el otro oído necesita amplificación, no es un oído sano. Entonces estamos activando los dos micrófonos, por eso se llama Bicross, y el audífono que va en el lado sano está recibiendo la información del otro lado, pero también está amplificando esa información para llevársela al lado sano. Bien, ¿sigo o hay Bien. alguna otra duda? No, creo que de la mano de lo que veníamos hablando anteriormente, de si se evaluaban los dos oídos juntos o por separado, también preguntaban cómo sabemos, calculo en el caso de que lo hagamos con los dos oídos juntos, que un oído nos rinde menos del 50%. Pero bueno, en ese caso...
Si hay, creo que si hay una simetría muy marcada, ¿no? Que vos decís que, bueno, taparíamos el mejor, Ujú. entonces nos damos Sí, sí, cuenta que... sí, totalmente. E incluso en esos casos, lo que solemos hacer también es poner, o sea, probar el oído mejor para ver cómo es el rendimiento y cuando hay tanta simetría y una logo con una discriminación del 50% menor, probar a posteriori el segundo, ¿sí? Para ver qué beneficio hay. Yo a veces lo que hago también es prenderlo y apagarlo para que se note la diferencia y también probamos más que nada cuando hay ruido, o sea, ruido ambiental, para ver si ayuda en algo. Normalmente esos casos uno les explica al paciente que ese audífono con tan mala discriminación va a ser como un soporte del bueno, que siempre va a haber un oído más funcional que el otro, que es el que va a llevar como la delantera en esto de entender, en esto de la inteligibilidad, pero el otro está bueno que acompañe porque da una sensación de completar la información y el sonido. Siempre brinda algo, brinda espacio, digamos, espacialidad. Pero bueno, hay casos en donde, como vimos al principio, el segundo caso, el de la autoesclerosis, que dejó de usar el audífono, ahí había algo que le interfería, con lo cual siempre hay que probar y nunca hay que quedarse con lo que es la teoría. ¿Sí? Y también una cosa es que uno saca en conclusión después de la experiencia, digamos, de los años, es que cada caso un poco nos va guiando por su propio camino, porque no todos los casos no podemos aplicar recetas, no todos los casos van a responder igual. De hecho, este es un caso que para mí un poco también sale de lo común, el que tenemos ahora, porque es una persona, bueno, 40 años tiene en este momento, que usa audífonos retroauriculares desde la infancia. Él tiene una hipoacusia congénita, no se sabe la causa. Tiene una hipoacusia congénita muy severa. Ahora les voy a mostrar la audiometría. Se la diagnosticaron a los 3 años, casi 4, y desde ahí empezó a usar audífonos y viene renovando. Yo lo empiezo a atender ahora para esta última renovación. Fíjense lo que es la audiometría. No tiene, digamos, percepción de palabras a máximo rendimiento. No, digamos, no tiene ni umbral de palabra ni umbral de voz. Así que es tremenda la audiometría, pero él hizo... yo le pregunté, no me quedó claro si fue una escuela de normoyentes, pero intuyo que sí, porque tiene nivel universitario completo y trabaja en sistemas y trabaja para el exterior y uno conversa con él y es prácticamente una persona que puede mantener una conversación sin grandes dificultades. Hay otras, digamos, uno lo puede ver de otra manera este caso y directamente sugerir otro tipo de dispositivo, que yo lo hablé con él también, y me dijo que él está muy bien con sus audífonos, así que por ahora va a seguir con audífonos. Como no tiene discriminación, no hicimos la prueba con palabras, hicimos la prueba con desde link directamente, que si no saben qué es, podemos explicarlo rápidamente y si no, no, no pasa nada. Y la prueba con lo que es formato limitado. ¿Sí? Me voy a correr, así lo veo. Y también lo que hicimos fue comparar el rendimiento de sus audífonos anteriores y el rendimiento de las diferentes tecnologías nuevas. Encontramos una diferencia en cuanto a lo que es la detección, por ejemplo, de los sonidos del test de Link. Pasa a detectar los 6 sonidos con los audífonos nuevos y hace una mejor identificación de esos sonidos. Yo a este paciente le sugerí que cuando tenga los audífonos nuevos retome lo que es la rehabilitación auditiva que él había hecho de chico y obviamente le había dejado, porque me parece que tiene como potencial para poder explotar y poder avanzar un poquito más con eso. Y en lo que es el formato limitado también, con su equipamiento anterior, se veía una diferencia importante. Así que básicamente la idea es que cambie sus audífonos en este momento.